Los invitamos a sumarse como miembros a nuestra comunidad. De esta manera podrán acceder a beneficios exclusivos, intercambios en vivo con integrantes del equipo de En Perspectiva, newsletters especiales y bonificaciones en productos y servicios. Y sobre todo, estarán apoyando nuestro proyecto de periodismo profesional e independiente. Damos comienzo, sí, ahora formal a esta tertulia de este miércoles 26 de agosto de 2020, cuando voy con los saludos. Primero a quien escuchaban en primer lugar, Cecilia Aguiluz. ¿Qué tal? Buen día, Cecilia, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buen día, Romina, y buen día a los compañeros de la tertulia y a toda la audiencia. Rafael Mandresi, ¿qué tal? Buen día, Rafael, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días para todos. ¿Cuánto te queda por acá, por Montevideo? 20 y pico de días. Ah, está bien, porque en un momento dudé a ver si estabas dando el informe del estado del tiempo acá a nivel capitalino o ya era en París. No, todavía por unos cuantos días acá. Estoy en mi cueva de la aduana. Rafael está haciendo esto de vivir mitad y mitad, ¿no? No, bueno, este año sí. Este año por primera vez. ¿Y qué año 6 meses elegiste? y 6 meses. Ya el futuro volverá a la vieja rutina, más o menos, de un par de venidas breves. Ah, bueno, bien. Juan Pedro Mir también. Buen día, Juan Pedro. Buen día, un abrazo para todos. Y Karina Novarese. Karina, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Recién preguntabas por la lluvia, pero ahora se vinieron unos truenos que infernales. Bueno, pero al parecer el micrófono, bien, no se filtra. No, sí, pero acá se sienten fuertes. Vamos al primer tema que tenemos en la agenda de hoy. El mundo del carnaval se vio sacudido en los últimos días por decenas de denuncias anónimas de acoso sexual publicadas en las cuentas de Instagram Varones Carnaval, que fueron trasladadas a la justicia por el fiscal de corte. La situación motivó, por ejemplo, a la Intendencia de Montevideo a quitarle el componente competitivo al Carnaval de las Promesas, donde se habrían dado varias de las situaciones allí denunciadas. El evento se mantendrá, en cambio, como una muestra. Esta situación se da pocos días después de que decenas de denuncias en el ámbito de las facultades de Medicina y de Derecho se difundieran en Twitter. El lunes también incluso fue tendencia el hashtag Me lo dijeron en el liceo, en el que se contaban en la misma tónica historias también ocurridas en instituciones de secundaria. Estamos viviendo una suerte de Me Too uruguayo. ¿Qué puede cambiar con estas denuncias? Se corre el peligro de caer en linchamientos. Esas son varias de las discusiones que están planteadas, que están arriba de la mesa. Vamos a salir más allá de lo puntual, de estas noticias de estos últimos días que han involucrado sobre todo el ámbito del carnaval. Vamos a analizar el fenómeno como tal de esto que se está dando. A ver, ¿con quién comenzamos? Karina, ¿querés empezar vos? Dale. A ver, todas las preguntas que hiciste recién, la pregunta es sí. Cuando se dan este tipo de movimientos que yo creo que ya a esta altura son orgánicos, no siempre organizados, como otros que han salido, se empiezan a dar denuncias por las redes sociales por un lado, algunas, un porcentaje ínfimo va a llegar a una denuncia judicial que se pueda investigar, y ahora después les contaré por qué, y ese es mi punto de vista, y se da también como una catarata donde en algunos casos se cometerán injusticias. Eso es así. No digo que esté bien, digo que es así. Ahora, la pregunta es por qué se llega a estos puntos, ¿no? ¿Se llega a estos puntos por casualidad? ¿Se llega a estos puntos porque no pasó nada durante años y entonces un año se levantan las mujeres, en este caso de diferentes facultades o de diferentes ámbitos educativos o particularmente del carnaval, y dicen, ¿está pasando algo? No, porque viene pasando hace muchísimo tiempo y porque en algún momento hay me harté, o también hay una nueva generación que entiende de otra manera las cosas y entonces empieza a denunciarlas así. Lo que sí a mí me llama siempre la atención cuando pasan eso, o este año me ha llamado mucho la atención, es que una vez que aparece la avalancha de denuncias por redes sociales o de exposición de estas situaciones que van desde
un simple misoginia a un acoso o un abuso sexual. Ahí o sea, está, hagamos esa aclaración porque yo recién en la introducción Claro. hablaba solo de acoso sexual. Bueno, hay de todo, ¿no? Violencias hay de denuncias todo. de Está violencia la de que género, dice- de acoso, de un simple comentario, bueno, me dijo una cosa, a de situaciones donde realmente hasta violaciones se denuncian, ¿verdad? Claro, por eso no hablo de simple con ninguno, porque cada uno lo vive como algo que le pegó muy fuerte, porque si no es bastante improbable, aunque pueda haber casos de personas que lo hagan, es bastante improbable que una mujer o un hombre o cualquier persona salga a meterse en un lío denunciando este tipo de cosas si algo no le pasó. Donde quiero terminar y después sigo para no hablar demasiado es, a mí lo que me llama la atención es que cuando surgen estos movimientos de denuncia, en las instituciones donde sucedieron dicen, vamos a tomar medidas, Ujú. vamos a hacer algo. Entonces era que no pasaba nunca nada, no se daban cuenta, no nos dábamos cuenta porque me hago parte de esta situación. Estas cosas pasan desde hace mucho tiempo, simplemente que ahora se están denunciando fuertemente. Y bueno, en algunos casos va a haber excesos y en otros casos esperemos que haya reacciones concretas para tratar de que no sucedan más. Hay situaciones, lo que podemos decir capaz es que hay situaciones distintas en estas serie de denuncias que se han planteado, ¿no? Estoy pensando en esta particularmente de la movida del carnaval. Se centralizan, digamos, desde una cuenta las denuncias, se hacen públicos desde una cuenta y a su vez se da como un pasito más y en muchos casos se manejan nombre de las personas, ¿no? De a quién se está denunciando concretamente. No de quién denuncia, pero sí de quienes habrían incurrido en un tipo de actitud repudiable desde este punto de vista, ¿no? En algunos casos se cambia una letra, se cambian dos letras, pero se identifica claramente a la persona, ¿no? No así quizás la movida que tuvo que ver con la Facultad de Derecho, donde las usuarias, cada una, decía, bueno, me lo dijeron en la F de Medicina o en la Facultad de Derecho, hacían ellas públicos mostraban que habían sido objeto de una situación de este tipo, pero no hacían necesariamente público el nombre de la persona, ¿verdad? No sé, A ver. capaz sigo yo. Dale, Juan Pedro. Hay dos temas diferentes. Lo del carnaval me parece que en sí mismo merece un análisis. Me parecieron íntimamente lamentables las respuestas de los involucrados o acusados. Hay una especie me hacía acordar a los tribunales estalinistas cuando los supuestos disidentes se autoculpaban de algo y eran más papistas que el propio Partido Comunista de la Unión Soviética. Entonces, y después la respuesta de la Intendencia no logro entender cuál es el mecanismo lógico por el cual se suprime una competencia de Carnaval de las Promesas con los temas de acoso. Uh-huh. O sea, son cosas diferentes que el mecanismo lógico es quedar bien, parecer políticamente correcto. Y voy a hacer algo capaz que... Cobrar al grito, pero ahí tomar otra decisión que no tiene nada que ver, ¿no? Y claro, capaz que como el Carnaval de las Promesas abarca a los sectores populares y tiene que ver con los sectores, porque estuvo un movimiento al norte de Montevideo, en los sectores, capaz que es más fácil tomar esas definiciones siempre con los sectores populares que meterse directamente con los statu quo establecidos, entre los cuales se integran los señores que cantan en los tablados en el carnaval. Entonces me parece que no logro entender el mecanismo lógico de la Intendencia y me parece que las argumentaciones de los señores que cantan en las murgas me pareció, de los tres involucrados, lamentable. Pero hay un tema, y quiero ser breve en la medida de lo posible. Creo que el tema de esto es gracias al movimiento feminista. Precisamos más feminismo, precisamos más presencia, las luchas por los derechos civiles. Nosotros vivimos en una humanidad que durante 10.000 años naturalizó la esclavitud del ser humano, o más. O sea, entonces la esclavitud era normal para nuestra especie durante 10.000 años. Vivimos una sociedad que hoy todavía los derechos civiles de los afros están absolutamente escondidos, totalmente, por más que en Estados Unidos se llegó a la presidencia de un presidente afro, siguen matando comunidad afro, la policía desde un lado. Entonces, los fenómenos son de larga duración. Y este fenómeno de la lucha y del planteo feminista viene de lejos y va más lejos. Y las que tienen que tomar la bandera en esto, con todos sus ruidos, con todo, son las propias mujeres, son los movimientos feministas que tienen que, entre otras cosas, hacerse cargo
los varones podemos pararnos desde un lado de acompañamiento, de generar opinión, de estar, pero esto es un tema que indudablemente nadie está más interesado que las mujeres, y creo que ojalá sea un punto más en el proceso de construir una cultura no machista, no misógina, que se ve expresada en este punto concreto. Cecilia. Bien, yo creo que este fenómeno de lo del carnaval puntualmente lo que hizo fue generar visibilidad sobre un tema de fondo que es mucho más profundo que lo que pasó con el carnaval y con estas denuncias concretas. Más allá de los mecanismos de respuesta que haya tenido la Intendencia, que para mí fueron políticos, desde el punto de vista de ser correcto, no político partidario, sino desde esa óptica. Pero el tema de fondo acá es que se visibiliza un problema que existe y que está naturalizado en nuestra sociedad, que no es un problema solo de las mujeres, que está naturalizado en toda la sociedad. Yo defiendo mucho a las organizaciones que trabajan en los temas de defensa de las mujeres que son víctimas de delitos sexuales de todo tipo. Y de hecho asesoro y acompaño acá un grupo que trabaja en ese sentido. Hace poco también en Salto hubo una situación similar que no tomó Estado Nacional, pero que sí fue también de denuncias de docentes. El error creo que cuando se producen las denuncias es cuando se nombra a personas y se pasa ese límite y ya se puede entrar en herir una cantidad de situaciones que no corresponden y que también son injustas y que también discriminan, porque también a veces no son reales y bueno, como decía hoy Karina, ¿no? Se pueden cometer injusticias. Creo que hay que separar eso. Pero desde el punto de vista de fondo, acá hay una visibilización de un problema que existe y donde muchas veces las víctimas no saben que son víctimas de acoso y donde muchas veces las personas no saben a dónde recurrir para hacer un reclamo. Uh-huh. Entonces me parece que acá se dio todo el combo de decir, bueno, al final, ¿qué hace la Fiscalía? Toma de oficio un tema porque en realidad viene mal manejado, porque vos no correspondería hacer una denuncia pública de un hecho privado, ¿no? En definitiva, jurídicamente hablando, correspondería que tú tomaras las medidas que tenés que tomar y hacer la denuncia donde corresponde. Claro. Esa es la primera respuesta que uno puede dar. Pero en definitiva, muchas mujeres no saben que son víctimas de acoso y muchas mujeres no saben a dónde reclamar, no saben ni siquiera a dónde tienen que ir a hacer la denuncia. Y este fenómeno que está siendo visible ahora, que existe, va a darnos a todos una cantidad de herramientas y puntas para saber por dónde seguir avanzando. Porque esto existe, esto está naturalizado en mucha gente. Lo que está pasando ahora es que muchos se escandalizan, pero bueno, lo que hay que tomar acá son en definitiva medidas y no políticamente correctas, medidas reales que vayan a los temas de fondo. Volviendo a las preguntas que yo hacía con esto, ¿no? Esta serie de denuncias de distintos ámbitos hacen que estemos viviendo esta especie de Me Too uruguayo, por así decirlo, teniendo en cuenta lo que pasó en Estados Unidos y en otras partes del mundo, ¿no? Un fenómeno del que tanto conversábamos tiempo atrás. Bueno, ahora podemos decir está instalado, tiene las mismas características, ¿no? Cecilia también introducía ese otro tema, ¿no? Que yo mencionaba, por eso las particularidades de este fenómeno en lo que tiene que ver con el carnaval en particular, donde se hace público los nombres de las personas que son denunciadas, ¿no? No solo las actitudes para ponerlas arriba de la mesa, sino concretamente personas que dicen también estoy siendo linchada públicamente, ¿no? Por eso ahí se abre como otro capítulo, otra discusión que ha estado arriba de la mesa en estos últimos días, ¿verdad? Rafael, a ver vos. Sí, no, yo honestamente no tengo una respuesta para la pregunta sobre si esto es un Me Too a la uruguaya. En todo caso, el tema del carnaval tal vez se parezca más a lo que se produjo en Estados Unidos alrededor del mundo de Hollywood y de la industria cinematográfica por ciertas características de notoriedad de ciertas personas involucradas, pero es distinto a su vez de lo que ha producido otro tipo de, en el caso concreto de hashtags, como me lo dijeron en la Facultad de Medicina, o me lo dijeron en la Facultad de Derecho, o me lo dijeron en el liceo. Y que eso me lleva a subrayar una cosa que es evidente, pero que una cosa es me lo dijeron y otra cosa es me lo hicieron. No son cosas del mismo orden.
si bien todo eso pertenece a una misma cultura, por decirlo de una manera muy, muy grosera y excesivamente rápida. A mí, dos o tres puntos que me interesaba añadir a esto. En primer lugar, comparto absolutamente dos de las cosas que decía Juan Pedro. En primer lugar, no entiendo cuál es la relación entre estas denuncias y la decisión de suspender el carácter competitivo en un sector del carnaval. De hecho, yo en términos generales no entiendo el carácter competitivo en lo que supuestamente es una fiesta. Es decir, para mí yo suprimiría la competencia todo el carnaval, incluido el concurso del Teatro de Verano y toda la historia de eso. Sabido es que los concursos dan lugar siempre a cosas poco deseables en términos de prácticas competitivas. Pero en fin, ese es otro capítulo. En todo caso, la medida no tiene conexión y no creo que altere en nada el asunto que está en discusión. El segundo punto son las expresiones de algunos de los incriminados, que son penosas. Incluso, yo no sé, yo no conozco el mundo del carnaval, pero si estas personas son letristas, uno se imagina lo que deben ser las letras, porque está mal escrito además todo eso que han publicado. Es horrendo, no tiene sintaxis, es una cosa espantosa, difícil hasta de entender, aparte de la cursilería, y aparte de otra cosa que a mí me irrita prodigiosamente, y es la invocación de una extensión a todos los varones como sujeto social de comportamientos que competen a un grupo de varones. Es decir, cuando en alguno de esos lugares dice todos los varones hemos sido criados, de esta generación hemos sido criados, no, señor, no, yo no. O sea, no me involucres en tu patética respuesta. Digo, pero tu reclamo va con, no querés tener que ver con la respuesta, no con, porque ayer veía en la cuenta, o cuando surgió este tema de varones de carnaval, había quien decía, ¿por qué poner varones de carnaval? ¿Por qué no poner abusadores del carnaval o algo similar, ¿no? Que solo pusiera el foco en esas situaciones. Y no generalizara. Lo que correspondería, lo más saludable sería cortar un poco menos grueso. ¿Ah? Y no andar construyendo sujetos sociales como varones. Digo, no quiere decir gran cosa. Y a su vez hay otro tipo de extensiones que involucra a toda la sociedad. Bueno, este es un problema social que se refleja en el carnaval. Es un problema social. Ahora, eso no quiere decir que en el carnaval no pasen cosas específicas que tienen que ver con cómo se estructura ese mundo, así como cuando se habla de la violencia en el fútbol, dice, es un problema de la sociedad violenta. Sí, está bien, pero no en todas las circunstancias donde se producen concentraciones de personas análogas a las que puede haber en el estadio, alguien tira una garrafa desde 20 metros de altura para pegarle en la cabeza a otro. Es decir, hay algo que tiene que ver con el fútbol en ese caso, y algo tendrá que ver con el carnaval en este caso. Es decir, me parece que lo peor que se puede hacer con todo esto es manejar generalidades, porque impide justamente establecer los rasgos característicos que conduzcan a percibir de mejor manera aquello que puede contribuir a mejorar la situación en cuestión. Tanto en el mundo del carnaval como en el mundo de la educación, como en todos los ámbitos donde este tipo de cosas ocurran. Y tengo un punto adicional, pero que si hay una segunda vuelta lo introduciré en ese momento. Sí, dale. Hago un paréntesis. Han hecho referencia a las respuestas que han dado algunos de los implicados en estas denuncias. Tomo, por ejemplo, la de Fabricio Esperanza, que ha sido una de las que ha generado más controversia. Esperanza hizo sus descargos a través de su cuenta de Instagram. ¿Qué puso? Soy varón y muchas de las cosas que allí se expresan he hecho y otras no. Me he vinculado con las mujeres como lo que soy, un varón. He naturalizado hablar de partes del cuerpo de mujeres, de sentirme un campeón si me daban bola, de decirlo, de hacer chistes, de hacer comentarios, de pasar más de mis decisiones, de hacer pasar más mis decisiones por encima de las de ella. He dicho cosas a gurisas que nunca me pidieron que diga, porque soy varón y los varones nos imponemos. No soy un violador y no voy a aceptar nada que me acuse
de eso como cierto. Eso fue lo que aseguró, ¿no? Ese es uno de los mensajes. Entre comillas, los varones nos imponemos, porque estoy cada vez que lo leo me asombro más. Sí, No. está entrecomillado, creo, sí. Está entrecomillado. Sí, no tengo acá el original, estoy citando de la crónica del País. Yo que lo... recuerdo haberlo leído. De cualquier manera. Después por ejemplo, Gerardo el Alemán dice, que también fue uno de los acusados más conocidos, dice: es imposible que pueda afirmar nunca tuvo una actitud machista, escribió el músico, aunque aseguró nunca haber forzado a nadie a llevar a cabo algo que no quisiera de forma consciente. En fin, bueno, ahí es un extracto solo de lo que fue su respuesta, ¿no? Pero cité la de Esperanza porque ha sido de las que más chocó quizás en redes sociales, ¿no? Yo más allá de estos casos específicos, que estoy de acuerdo con lo que estaban diciendo, que realmente las reacciones son muy penosas, pero me gustaría ir más allá de los casos específicos, porque esto es un movimiento o un sentir que si no le pasa a todas las mujeres, le pasa a muchísimas, porque si no, no estaría pasando lo que estamos viendo con estos hashtags famosos. En primer lugar, me quiero referir a un tema que he visto, a dos temas, uno que tiene que ver con la política y otro que tiene que ver con la denuncia. Se habla todo el tiempo, Cecilia un poco lo mencionó, y no es que no esté de acuerdo con ella, pero cuando se dice, ¿por qué esto no se denuncia? No digo que lo haya dicho Cecilia, lo dice la gente, ¿por qué esto no se denuncia? ¿Por qué no se denuncia? Entonces yo lo que digo es, las mujeres vamos a tener que salir a la vida con un grabador prendido las 24 horas como para tener prueba de que algo te lo dicen o algo te lo mandan o algo te lo proponen, y después seguramente esa prueba no sea suficiente para la justicia. O sea, no estamos hablando de situaciones que en el 99% de los casos puedan ser tratadas por la justicia. Eso no significa que no existan. Eso no significa que no hayan causado sufrimiento. Eso no significa que no hayan causado vergüenza. Si hay algo que, puede haber alguno que sea inventado, sí, pero si hay algo que une a todas estas denuncias públicas, es que lo que les pasó a estas chiquilinas mujeres es que alguna persona en una posición de poder por arriba del de ellas las hizo sentir algo que no debía o las hizo vivir algo que no debía. Cuando digo de poder, no significa que sea solamente tu jefe. Si vos estás en el carnaval, querés formar parte de un grupo, tenés que buscar integrarte, ¿te vas a pelear con el que tiene la decisión de quién va a integrar o no? ¿O vas a cortarle el rostro de primera? Algunas mujeres lo harán, otras no se sentirán tan cómodas, otras no sabrán simplemente cómo reaccionar. Entonces, basta de decir por qué no denuncian, por qué no lo llevan siempre a la justicia. En algunos casos se podrá llevar a la justicia, en otros casos no, y en otros casos la mujer o la persona involucrada no sabe cómo hacerlo. ¿Ah? O sea, de verdad a mí me indigna bastante eso. Y por otro lado, este caso en particular del carnaval, y tanto no había pasado con el de medicina, lleva todo al terreno político. Es como que el carnaval tiene un color político, entonces esto es un ataque a la izquierda. Esa es la discusión que yo he visto en las últimas horas y me parece absolutamente insólita. Esto no tiene que ver con política. No lo había notado, ¿Perdón? No lo había percibido. ¿Vos decís que en redes se está dando mucho eso? En redes se están dando palo. Bueno, ahora se está dando palo de los dos lados, ¿no? La gente que no es de izquierda le está diciendo, así lo están haciendo ustedes, así lo hicieron durante todos estos años, y la gente que es de izquierda está diciendo, están exagerando. Algunas, siempre estamos hablando de algunas, todo esto es relativo. ¿Ah? Me parece insólito que estemos discutiendo en términos políticos algo que se da, que se da en la sociedad, que tiene que ver con todas las capas de la sociedad, y que en este caso el centro es el carnaval, pero la semana pasada era la Facultad de Medicina. Entonces, cuidado, me parece muy minimizador y me da bastante vergüenza ver que se están peleando por política cuando en el medio hay temas de abuso, de acoso o directamente, como les decíamos, de machismo desbordado, como lo ha habido históricamente. A ver, Juan Pedro. Sí, no, como quieren. El tema de lo político es como cuando la Operación Océano la Operación Océano se utilizó para ensuciar a una candidata de la oposición, a Laura Raffo, ¿no? Me parece que las miserias de la política partidaria arrastran todo, pero creo que somos una sociedad en general suficientemente madura para salir del micromundo de las redes sociales y ver qué pasa más allá. Entonces, esto no es un ataque particular ni a la izquierda ni a la derecha, si esas cosas existen, ¿no? Creo que es un tema que tiene que ver con la concepción de un modo
indudablemente de concepción machista, de concepción misógena, que al igual que Rafael, la carta de estos señores es repartir culpas a diestra y siniestra para limpiar sus propias culpas. Hay fenómenos sociales, pero hay responsabilidades individuales. Entonces, no se puede escudar bajo un manto de que todos somos formados así para yo escudarme en mi actitud misógena o mi actitud machista. Eso y tiene que ver con un fenómeno específico que merece el análisis de lo que es el carnaval y su lugar en la construcción de cultura en Montevideo y el área metropolitana. Cultura machista, cultura que siempre va por el lado sencillo, por la repetición de visiones antagónicas, bueno o malo, y con visiones demagógicas que tienen que ver con la estructura de lo que ha sido el carnaval históricamente, el carnaval y particularmente el fenómeno de la murga, y particularmente en los últimos años. Pero no quiero volver a la murga. Esto es un fenómeno que es de largo aliento, que nos interpela así como varones de cómo construir relaciones basadas en la igualdad, que nos interpela así como varones de decir cosas que ideológicamente se reproducen y que es necesario pararlas. Y reitero, estos problemas se evidencian y las denuncias se evidencian quizás, por suerte, por actores políticos y sociales que pueden decirlo, pero hay las mayores dramas de explotación sexual, los mayores problemas de misoginia, de violencia de género, se dan precisamente en las mujeres que no lo pueden decir. Y ese es el problema. Los femicidios se están dando, tienen ubicaciones geográficas, hasta se puede mapear dónde se están haciendo, fundamentalmente con gran peso en el interior de la República, fundamentalmente con los niveles sociales y culturales menos favorecidos. Entonces, la educación, la generación de opinión, políticas públicas claras en torno al tema del desarrollo de los derechos de género, creo que va por ahí y es el desafío de acá a larga duración, 20, 30, 40 años. Hago un paréntesis volviendo solo al tema del carnaval, una aclaración, capaz que no todos los oyentes conocen del mundo del carnaval y demás. Ayer hablaba con alguien que particularmente conoce mucho de la interna y me decían, bueno, lo que también llama mucho la atención es que las denuncias en estos casos involucran a figuras más bien jóvenes del carnaval. Está claro que la cuenta es muy genérica, ¿no? Y que involucra a gente que tiene que ver con denuncias en el ámbito del carnaval de las promesas, donde hay menores de por medio, y denuncias que tienen que ver con el carnaval de adultos, con situaciones directamente de violencia o de acoso que vivieron mujeres en el ámbito del carnaval de mayores, en el concurso oficial. Pero me decían, bueno, los nombres que están siendo puestos arriba de la mesa por este tipo de denuncias, lo que puede chocar más también es que son murguistas, en muchos casos, o gente del carnaval de las nuevas generaciones, ¿no? Como de las generaciones que fueron las que instalaron incluso en las murgas, en los distintos espectáculos de carnaval, estos temas, esta nueva agenda, repensar todo este tipo de cosas en la sociedad, ¿no? Entonces, capaz que por ahí también era lo que más chocaba, que no hay hasta una cuestión generacional de por medio donde se entiende, bueno, que estas personas ya entendieron el cambio cultural que puede haber de por medio, ¿no? Rafael o Cecilia, habías pedido la palabra tú. Sí, yo lo que me quería referir es a separar las cuestiones cuando hablamos de denuncias, ¿no? Porque acá hay un fenómeno estructural, por un lado, que no pasa por la judicialización del tema, y hay un fenómeno que sí tiene que ver con la judicialización. O sea, hay delitos que son consagrados como tal, que están tipificados y que por lo tanto hay herramientas para hacerlo. Y en ese punto me parece que es donde muchas mujeres no saben ni siquiera que son víctimas de ese delito. Por lo tanto, se les hace muy difícil el camino. Y por eso habemos muchas profesionales que asesoramos en este tema, justamente para poder llegar a tener una sanción jurídica, que es lo que tiene que tener este tipo de configuración de delitos que existe, que no existía hace un tiempo. Estamos hablando en muchos casos de delitos nuevos, ¿no? Por ejemplo, el acoso laboral y lo que tiene que ver con el acoso docente también, son figuras bastante nuevas. Por lo tanto, eso por un lado. Y por otro lado, el fenómeno estructural, que yo creo que se visibiliza con esta situación, que tiene que ver con la naturalización de estándares
que existen y que sí creo que en los contextos de determinados lugares, como por ejemplo los contextos docentes, los contextos del carnaval, los contextos que tienen que ver con esa autoridad que cree tener mucha gente, hacen que se reproduzcan con mayor facilidad. ¿Y qué pasa? Mucha gente no sabe que es víctima, ahora se está dando cuenta que es víctima de un abuso, de una situación de acoso, y ¿cómo lo exterioriza? Lo exterioriza en una red social, que hoy es lo más normal, porque estamos hablando de generaciones que entienden el vínculo con el exterior a través de una red social como lo más normal. Quizás a nosotros todavía, yo estoy cumpliendo 46, todavía no se me ocurriría hacer una denuncia por Facebook, lo haría de otra manera. Bueno, había oyentes que decían, recalquen eso es exponer en redes sociales la situación que vivieron, no es una denuncia. Pero exactamente, entonces tú no estás haciendo una denuncia más que pública. Claro. Es importante porque visualiza. Pero es que ahí no habrá distintas situaciones, ¿no? De personas de mujeres que han vivido situaciones que dicen, bueno, simplemente busco ponerlo arriba de la mesa y no quiero llevarlo al ámbito judicial, como decías, o a una comisión específicamente que investigue en el ámbito donde trabajo, ¿no? Que quieren simplemente patear un poco el tablero y decir, bueno, este tema empiezan a ver que la sociedad existe, está planteado y que lo tenemos naturalizado, quizás, ¿no? Yo creo que es así y que es un problema estructural de nuestra sociedad, como tal. Entonces, se está visibilizando. Entonces, no es que yo, por ejemplo, como profesional de derecho, obviamente que tengo mi formación hacia ir a decir, bueno, ¿dónde lo ubico, no? Esto. Uh-huh. Pero en definitiva creo que las dos denuncias son válidas, siempre y cuando uno también no vulnere el derecho de otra persona, que es ahí donde me parece que tiene el ruido esto, y es cuando vos identificás a una persona en una denuncia pública, que no es una denuncia institucionalizada, sino es una denuncia pública, y en definitiva puede haber casos justos y casos injustos, pero vos tampoco podés exponerlo al individuo. Me parece que ahí es bueno, ahí con eso ves un cambio en ese sentido con lo que se dio con el carnaval. ¿Te parece que hay un linchamiento, puede haber un linchamiento atrás de estas personas, de los nombres estos que se han manejado? Yo lo que creo que hay que tener mucho cuidado con pasar a quienes son los agresores, transformarlos en víctimas. Creo que también tiene que haber una movida inteligente de quienes hacen las exposiciones uh-huh. de los nombres, ¿no? Porque en definitiva, yo vi casos, o por lo menos los vi en Salto, de que mucha gente dijo, bueno, pero a mí me están difamando. Y bueno, puede tener elementos para decir eso, ¿no? Puede tener elementos para decir eso, porque evidentemente los puede tener, pero en definitiva también pudo haber sido una persona que cometió un acoso. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque estamos hablando de situaciones que en realidad la exposición misma las enfrenta. Podemos estar hablando de casos de difamación, podemos estar hablando de que se está injuriando gente y podemos estar hablando de abusadores que en realidad terminan teniendo el rol de víctimas por cómo se dieron los procesos de visibilizar esto. O sea, ¿el fenómeno está visibilizado? Sí. ¿Se empezó a discutir? Sí. ¿Lo estamos discutiendo acá? Sí. ¿Hay una discusión pública? Eso me parece tremendamente sano, porque muchas víctimas se van a dar cuenta a partir de ahora que son víctimas, pero también ojo con pasarnos al acosador, transformarlo en una víctima también, porque en definitiva puede estar pasando. Rafael. Sí, básicamente estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Yo simplemente agregaría dos cositas. Una respecto del tema de las redes sociales. Y lo interesante que es constatar cómo el uso de las redes sociales, contrariamente a lo que quizás el uso de dispositivos electrónicos, a lo que quizás en muchos casos se podía suponer o pensar, incrementa la presencia de la cultura escrita. Es decir, todas estas manifestaciones de denuncia pública, de poner en conocimiento genérico de determinadas situaciones, se procesa a través de la escritura y de lo escrito. Uh-huh. Más que antes, precisamente, entre otras razones, porque hay soportes que lo permiten. Y eso me parece un fenómeno interesante a considerar, más genérico y por supuesto, no vinculado estrictamente con estos asuntos. Y el segundo punto que me interesaba traer a colación es un examen perdido por mi finado padre en la Facultad de Ingeniería, allá en los lejanos años 50, después del cual el catedrático le dijo, Mandresi, sabe que lo suyo no estuvo tan mal, pero está tan mal vestido.
Me lo dijeron en la Facultad de Ingeniería, podría ser, no en temas de acosos o de machismo, sino de otros temas que quizás algún día salgan y que no estaría tan mal que salieran, de desprecio social, de racismo, de cosas que también muchas veces estaban y siguen estando en buena medida perfectamente naturalizadas, que también traducen relaciones de poder absolutamente repugnantes y que merecerían, al igual que estos temas que estamos considerando, que se les preste una atención que tal vez podría ser mayor. Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con otro tema que seguramente les va a interesar porque tiene que ver con la carta esta pública que se hizo por parte de varias figuras de distintos ámbitos y que hoy en día está abierta para que se firme también en redes sociales sobre las medidas que se han tomado a partir de la emergencia sanitaria, donde se señala esto de que se ha transcurrido más de 5 meses de la declaración de emergencia y la situación sanitaria del Uruguay, dice la misiva, no justifica muchas de las medidas imperantes. Otro tema que también, imagino, va a engancharlos, así que con eso volvemos enseguida.